Buenas tardes, mi nombre es Iván Pérez Morelli, director del Instituto de Derecho Laboral de Mercedes. Quería agradecerles a todos que nos estén acompañando hoy a la tarde en esta nueva jornada, en esta nueva mesa redonda del Instituto. Estamos hoy con el doctor Gustavo Velázquez Sáenz, que es abogado laboralista, diplomado en instituciones profundizadas en Derecho Individual del Trabajo y en Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que es la UNTREF. Consejero titular del Colegio de Abogados San Martín, publicista, y bueno, y hoy nos va a hablar de lo que es los eSports y bueno, una mirada desde el derecho laboral. Así que Gustavo, gracias y todo tuyo. Bueno, no, gracias a vos. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de empezar la disertación, obviamente te quería agradecer a vos, Iván, esta posibilidad. Bueno, y también, bueno, extenderle un saludo, ¿no? Ahí en Mercedes, ¿no? Uno tiene amigos, obviamente Mateo y también Lucas Gómez. Durante mucho tiempo estuvimos juntos en administración de justicia de la provincia de Buenos Aires, así que nada. Un saludo para ellos. Y bueno, si les parece a compartir la pantalla, vamos a ver quizás primero algunas cuestiones más genéricas de lo que es el mundo de los eSports, como para poder entender después, cuando abordemos las cuestiones jurídicas, más o menos esos conceptos poder colocarlos dentro de las figuras jurídicas. Así que si les parece, voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Bueno, con respecto a los eSports, seguramente alguno de ustedes habrá quizás escuchado el año pasado, cuando un adolescente argentino, Thiago Kinlap, en un torneo de Fortnite ganó $900.000 y se generó una bola de diferentes publicaciones en los medios con respecto a esto, y quizás este fue el puntapié donde mucha gente se interiorizó sobre la existencia de estos juegos, de estas disciplinas. Pero la realidad es que ya en nuestro país hace largo tiempo que venimos teniendo ligas profesionales de eSports, equipos y jugadores que son reconocidos en forma internacional. Sí, obviamente Joaquín es uno de ellos. A modo de disparadores, les propongo que compartamos algunas estadísticas con respecto a lo que son los eSports. Y entonces podemos ver acá, en cuanto a lo que es el crecimiento de la audiencia, en el año 2018 nosotros tuvimos alrededor de 400 millones de espectadores. Como pueden ver, año a año va creciendo y se proyecta para el 2023 alrededor de 650 millones de espectadores a nivel mundial, en todo lo que tiene que ver con las televisaciones, con las proyecciones de eSports a través de los medios electrónicos de Twitch, de YouTube, de las retransmisiones. Obviamente esta proyección es anterior a lo que fue la pandemia, ¿no? Del 2020, del COVID-19, con lo cual seguramente estos números deban ser revisados al alza. Con respecto a lo que son los ingresos globales, ¿sí?, del mundo de los eSports, pasamos en el 2018 de casi unos 800 a un proyectado para el 2023 de 1.600 millones. Con lo cual, en un lustro estamos hablando de un incremento del 100% en total en ese periodo. Para que tengan una idea, el mundo de los ingresos de los eSports total equivale a alrededor de dos veces y media lo que genera todo lo que es la producción de Hollywood, ¿sí? O sea, como para que lo comparen con una industria más tradicional. ¿Sí? Obviamente el fenómeno de los eSports no es algo que empezó ahora, pueden rastrearse a los años 70, 80, pero principalmente, seguramente más de uno de ustedes lo debe haber visto, en los años 90, cuando cobraron auge los cibers, donde se reunían grupos de amigos a jugar en red diferentes juegos. Ahí empezó un poquito lo que es específicamente la temática esta, pero claro, a partir del año 2000, cuando se empezó a difundir las conexiones de internet de banda ancha,
la posibilidad de conectarse en forma remota, todo lo que fue los eSports adquirieron mayor importancia. Y entonces, bueno, la PlayStation Network, que es a través de consolas, se empezaron a desarrollar otro tipo de conexiones para PCs, ha surgido todo lo que es la conexión a través de los móviles, es muy importante, e incluso se está llevando al fenómeno de la nube, en donde uno, no importa el tipo de terminal que uno disponga, sino de que uno se conecta a esa nube, lo que se llama cloud gaming, y se juega en esa conexión remota. Pero ahora bien, quizás ya algunos se estén preguntando qué son los eSports. Y la verdad que para definirlos con algún tipo de precisión, podemos decir que los eSports son competiciones de videojuegos multijugador, por lo general, competitivas, estructuradas y sujetas a reglas específicas, particularmente entre jugadores profesionales. Les pido que tengan atención a esta definición, ¿por qué? Porque esta definición va a estar vinculada con lo que son los eSports y los juegos tradicionales, ¿sí? Porque ambas definiciones tienen ciertos parámetros iguales y algunas diferenciaciones. ¿Sí? Obviamente que entre esas diferencias tenemos dos conceptos. Por un lado, en los juegos tradicionales no tenemos la cuestión del programa sobre el cual se desarrollan los eSports, ¿sí? Evidentemente, para poder competir en eSports uno tiene que contar con un programa de soft que es el videojuego en sí mismo. En algunos países ya se han asimilado los eSports a los deportes tradicionales. No es un dato menor que en los Juegos Olímpicos se haya ya intentado ingresar a los Juegos eSports como una disciplina más. Pero ahí vamos a encontrar un valladar que va a ser, por un lado, que no contamos en este momento con un organismo que sea a nivel internacional el referente de todas las disciplinas estas. Si bien se está llevando de organización local y regional a través de diferentes organismos, no existe un órgano que a nivel internacional pueda regular este tipo de actividades. Por el otro lado, no podemos perder de vista que algunos juegos o algunos videojuegos tienen algún sesgo de violencia, ¿sí? Y estos son justamente los que tienen mayor atractivo para las audiencias, y en los cuales se desarrollan mayor cantidad de ligas y de torneos. Entonces, en ese sentido, ese tipo de juegos no podrían ser incluidos en el espíritu de lo que son los Juegos Olímpicos. Y entonces volvemos al tema de si se pueden asimilar los juegos tradicionales a los eSports. En ese sentido, en nuestro país no contamos con una definición precisa de lo que sería un deporte. Hay diferentes, a través del tiempo se han dado diferentes referencias de qué son los deportes. Pero podemos decir básicamente que los deportes están caracterizados por una actividad física e intelectual, sujeta a reglas con una lógica competitiva y con una participación organizada o institucionalización. Entonces, como podemos ver, hay ciertos parámetros que son idénticos dentro de los eSports y los deportes tradicionales, pero una vez más vuelvo a la diferencia en cuanto a que no existe un órgano que sea a nivel mundial la referencia en esta materia, y por el otro lado que no podemos perder de vista el hecho de que al existir un videojuego vamos a estar necesariamente incluyendo cuestiones marcarias de propiedad intelectual, de propiedad industrial, que no existen en el ámbito de los juegos tradicionales. Con respecto a lo que es el ecosistema de los eSports, acá, bueno, vamos a plantearlo, esto está sintetizado, ¿sí? Pero para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando, básicamente tenemos los publishers, que son los editores, los dueños de lo que son las
digamos, los derechos sobre los programas de videojuegos sobre los cuales se van a realizar las competencias, las ligas, que son donde se desarrollan esos torneos. En muchos casos tenemos ligas que son propias de los publishers o del organizador, como puede ser la de League of Legends con su campeonato mundial, y en otros casos tenemos, por ejemplo, FIFA tiene una competencia internacional de eSports de fútbol, que es la eNations Cup. Por el otro lado tenemos los broadcasters, que son las plataformas sobre las cuales se difunden estas competencias. Es muy conocida y la más difundida hoy por hoy Twitch para eso, pero también YouTube y ESPN tienen sus propias plataformas específicas dentro de lo que son esos canales de comunicación. Difiere mucho de los patrocinadores en el deporte tradicional. Quizás podemos hacer mención en que originalmente estaban más vinculadas a las cuestiones, a las empresas tecnológicas, y hoy por hoy se han abierto a un mayor número de marcas más tradicionales que han visto en la introducción de los eSports una forma de acercarse a un público que generalmente es un público joven y que tiene disposición económica para consumir, que es lo que les interesa obviamente. Dentro de estos vamos a encontrar los streamers, que son quienes transmiten sus participaciones o cuando ellos están interactuando, jugando. Un caso muy particular, hoy por hoy podemos hablar de lo que hace el Kun Agüero, que ya es una persona conocida mundialmente por ser un jugador de elite de fútbol, pero bueno, a través de estas transmisiones en esta época de pandemia se ha puesto de manifiesto esta modalidad, ¿no?, de hacer ese tipo de transmisiones. Y después los casters, que son, así como tenemos relatores deportivos de los deportes tradicionales, son relatores de los videojuegos, de las competencias, ¿sí? Obviamente dentro de esto se insertan los fanáticos, que son quienes compran los juegos, quienes asisten a los torneos de liga, ya sea en forma virtual, a través de los broadcasters, o incluso en forma presencial, porque en muchos países donde se hacen las finales, se hacen en un estadio, se compra una entrada y uno asiste a ver ese torneo. También consumen los productos de los patrocinadores e incluso siguen a algunos jugadores y equipos en particular. No, así como tenemos un Messi, un Cristiano Ronaldo, también hay jugadores de eSports que tienen esa fama dentro de este mundo. Y con respecto a los clubes y equipos, prácticamente son lo mismo. El equipo es donde se inserta el jugador profesional, ¿no?, la persona. Los clubes a veces tienen varios equipos de diferentes videojuegos, pero también los equipos lo hacen de esa manera. Acá también, bueno, pueden ver de que hay equipos que son tradicionales, ¿no? Puede ser River, puede ser Estudiantes, Boca también, que han desarrollado sus propios equipos de eSports. Y bueno, dentro de los equipos nacionales, uno de los más conocidos en el rango de los eSports es Isurus Gaming. A título de color, uno de los directivos de Isurus Gaming es el hijo del que fuera el representante de Diego Armando Maradona, que Sister Pillar, ¿no?, que muchos lo recordarán. Pero bueno, acá dentro de este esquema falta un jugador principal del ecosistema, que son justamente los jugadores. ¿Y dónde se insertan los jugadores? Bueno, se insertan en los equipos y en los clubes. Los jugadores son las personas físicas que van a participar en las competiciones que se organicen y son el eslabón que nos resultan de central interés, ¿no?, desde el punto de vista del derecho y en particular desde el derecho al trabajo, porque van a pivotear una serie de cuestiones jurídicas sobre ellos, como ser el régimen de trabajo de menores, el régimen de accidentes e infortunios laborales, la conceptualización jurídica de la relación equipo-jugador, y otra serie de tópicos que también vale la pena analizar. Y muchas veces los equipos y clubes pretenden contratar a estos jugadores a través de la figura de una prestación de servicio, ya sea a través de un falso monotributista o una figura de explotación de concepto de imagen o de viáticos,
o alguna figura híbrida que no sea la figura específica de la relación laboral. Entonces, por un lado, el encuadre jurídico inadecuado le va a generar al jugador una desprotección, obviamente, y también puede generarle al equipo una responsabilidad que en su momento puede haber sido imprevista. Entonces, habría que responder a una pregunta central, y es si realmente podemos conceptualizar esa relación como laboral. Entonces, vamos a acudir, obviamente, a las notas tipificantes de toda relación laboral. Entonces, en primer término, analizaremos la voluntariedad, y en eso no habría ningún tipo de inconveniente porque se puede verificar fácilmente, ya que son los propios jugadores quienes acceden a jugar y deciden hacerlo dentro de esos equipos que los van a aceptar. Con respecto a la genuidad, los equipos y clubes son los que van a recibir los premios que se disputen en las diferentes ligas cuando se hacen esto a través de los equipos, y se benefician obviamente de los derechos de representación, propaganda, la participación de los jugadores en algún tipo de presentación que hagan los jugadores. Recordemos lo que les había dicho, que hay muchos jugadores que son seguidos por los fanáticos en forma particular, así como lo hacen con otras disciplinas, y a veces también explotan su imagen en ese sentido y a través de las plataformas de streaming, porque a veces les exigen una determinada cuota que tienen que cumplimentar para transmitir sus presentaciones o sus entrenamientos. Con respecto a la prestación personal, una nota obvia que va a estar dada porque, como cualquier trabajo donde hay una disciplina en donde hay un carácter preponderante de la habilidad del jugador, va a tener que ser dada por esa persona. Sin embargo, podemos tener en cuenta que pueden darse situaciones donde haya transferencias o préstamos de jugadores entre equipos, y eso podría enervar dentro del derecho del trabajo algún tipo de responsabilidad solidaria, que eso después vamos a hablarlo. Y con respecto a la triple dependencia técnica, jurídica y económica, obviamente la dependencia jurídica habrá que analizar si el equipo es el que le marca más o menos los horarios de entrenamiento, en qué torneos puede participar, en cuáles no, con qué equipos, con qué otros miembros del equipo, en aquellos competencias que son por equipo, ¿sí? Porque hay competencias que son individuales, otras que son por equipos, si existe alguna obligación de transmisión de una cuota de streaming, si existe algún tipo de posibilidad de que el equipo le ponga alguna multa por no cumplir algún tipo de obligación. Bueno, en definitiva, el poder de control y de sanción que tiene todo empleador con respecto a la cuestión de la dependencia técnica, obviamente va a estar mitigada porque es una cuestión específica, pero habría que analizar si el equipo le impone algún tipo de táctica para los juegos. Hay que ver si le brinda los soportes técnicos para que la persona pueda desarrollarse de mejor modo. Y piensen que en un nivel de alta competencia sería muy difícil poder mantenerse sin tener acceso a conexiones de banda ancha de gran potencia, a las últimas consolas de juego. Y con respecto a lo que sería la dependencia económica, habría que ver si recibe el jugador una contraprestación económica por el mero hecho de pertenecer a ese equipo. En definitiva, podemos ver que las notas de la relación jurídica laboral están dadas en esa relación equipo, club, jugador. Y entonces habría que analizar también cuál sería el mejor modo de vincular dentro del derecho del trabajo al jugador con el equipo, porque quizás la ley de contrato de trabajo no sea la mejor solución, quizás fuera necesario establecer algún tipo de regulación específica. A ese aspecto, por ahí es bueno referirse a lo que sería dentro del marco de los deportes, a la ley del deportista profesional y el convenio colectivo de jugadores de fútbol profesional,
¿sí? Porque hay muchos elementos que son análogos en una cuestión y otra. Pero bueno, enmarcando este tema dentro de lo que es el derecho del trabajo, habría que analizar algunas cuestiones que evidentemente surgen siempre dentro del derecho laboral. Y entonces, en ese aspecto tenemos la jornada laboral. Y la jornada laboral, cuando uno se compromete con un equipo, con un club de eSports, evidentemente, las jornadas son muy extensas. ¿Por qué? Porque uno tiene que atender al entrenamiento, tiene que atender a las participaciones, las competencias. En esos casos, las participaciones, las competencias demandan por ahí viajar o estar en alguna especie de concentración, como los jugadores de fútbol o de básquet o de cualquier otra disciplina tradicional. También tenemos el caso de que, como les comenté antes, deben muchas veces cumplir con una cuota de streaming semanal, también deben asistir a jornadas de presentación en eventos o contactos con fans o algún tipo de actividad por el estilo. Entonces, en ese aspecto habría que verificar que no se exceda la jornada de trabajo normal y habitual, o bien habría que tener en cuenta una regulación específica. En la cuestión de las gaming houses y las gaming offices, que las gaming houses son casas donde viven en forma comunitaria, bajo obviamente la supervisión del director del establecimiento, del equipo, y en donde tienen acceso a los equipos para poder practicar, también tienen por ahí alguna forma de o de esparcimiento, canchas de básquet, piletas de natación, bueno, una serie de cosas que hacen para que la persona, el jugador, esté enfocado en competir. Así igualmente como lo hacen con otros deportes tradicionales. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es el trabajo infantil, ¿sí? Porque tenemos que tener presente que la mayoría de los jugadores de eSports son personas muy jóvenes, particularmente adolescentes, y dentro de los adolescentes hay incluso jugadores de muy corta edad. Y en el caso de que fueran menores de 16 años, en principio no podrían estar dentro de lo que es la relación laboral, porque estaría prohibida. Entonces, en ese sentido, habría que establecer algún tipo de protección, doblemente tendría que protegerse, porque por un lado estamos frente a un trabajador con la hiposuficiencia natural de los trabajadores, y por el otro lado, trataría de un menor de edad. Y aparte habría que estarse también, como se compite muchas veces en diferentes partes del mundo, a cuestiones de regulación propia de cada país, ¿sí? Otro tema no menor es el de la discriminación, ¿sí? El acoso laboral. Lamentablemente el mundo de los eSports no es ajeno a esta temática. De hecho, es muy común que se dé discriminación por razones de sexo, de género. Las mujeres son muchas veces discriminadas por jugar, de hecho eso los lleva a que compitan muchas veces con nombres, con nicknames, con apodos que no dejen entrever su género. Les hago mención, por ejemplo, acá en la diapositiva, a una campaña el año pasado que llevó adelante Movistar en España, My Game, My Name, donde se exponía, ¿no?, esta problemática específica. Hay un video, los invito a verlo, es muy ilustrativo, donde se hizo jugar a diferentes jugadores de eSports varones con nombres de mujer, y para que se vivenciara de carne propia lo que es la discriminación por el solo hecho de ser jugadores mujeres. Pero no solamente en los jugadores se vivencia este tipo de discriminación, también en la industria. Sin ir más lejos, el año pasado se llevó adelante un juicio contra Riot Games. El que no conozca Riot Games es una de las empresas líderes dentro del sector de eSports, porque es la desarrolladora de League of Legends,
que es una de las marcas más importantes de videojuegos sobre las cuales se desarrollan competencias a nivel mundial. Y en esa demanda se llegó a un acuerdo en diciembre del año pasado por $10 millones, en donde se iba a repartir ese dinero entre todas las empleadas mujeres de la empresa. Entonces, sería importante que las empresas y los equipos permanentemente revisaran los protocolos en cuanto a discriminación, porque no solamente pueden verse afectados directamente por este tipo de juicios, sino que también, evidentemente, las empresas que son los sponsors no quieren verse envueltos con empresas, con equipos que puedan tener este tipo de problemas. Con respecto a los accidentes y enfermedades profesionales, si bien puede parecer que los esports son sedentarios, eso la verdad que está muy alejado de la realidad. Las lesiones de muñeca, de hombro, de espalda, cuello son muy comunes. De hecho, hay muchos jugadores que han tenido que abandonar su carrera de esports por las lesiones recurrentes. Así como existe el síndrome de diferentes tipos de lesiones en el mundo de los esports, y el hecho de que no puedan ser conceptualizados dentro de lo que es el derecho del trabajo, o bien que no estén incluidos específicamente, mejor dicho, dentro del derecho del trabajo, hace de que no se pueda que no estén cubiertos dentro de lo que serían la ley de riesgo de trabajo. Pueden existir otros seguros específicos contratados, pero no lo que son el ámbito de la ley de riesgo de trabajos. Con respecto a la sindicalización de los jugadores, si bien es un tema bastante reciente el de la sindicalización, nos encontramos con que se están llevando adelante intentos de sindicalizar a los jugadores, pero nos encontramos con algunas cuestiones que son evidentemente problemáticas para sindicalizarlos. Por un lado, el universo que va a estar cubierto por la sindicalización, porque no solamente nos encontramos con jugadores de esports dentro de este mundo, sino también que hay otros muchos integrantes de los equipos, que son directores, que son coach, que son psicólogos, que son médicos, y habría que ver a qué universo si va a estar incluido estos otros miembros, o si van a ser solamente los jugadores los que van a estar cubiertos por la sindicalización. También, como vimos, hay equipos tradicionales, clubes tradicionales, mejor dicho, que ya están contando con equipos de esports, y había que verificar si van a estar cubiertos por alguno de los sindicatos que ya vienen trabajando con esos clubes tradicionales, o si va a ser un sindicato que va a trabajar en forma específica con los jugadores de esports. También otro elemento que conspira contra la sindicalización es el hecho que los esports tienen una velocidad de desarrollo que es mucho mayor que la de los deportes tradicionales. Y la vida de los videojuegos sobre los que se basan los esports a veces es muy breve, y entonces sabemos que para que se desarrolle un sindicato no solamente hay que llevar un tiempo para conseguir una masa crítica, sino que hay que atravesar una serie de procedimientos ante el gobierno, ante el Estado, ante los órganos gubernamentales, que llevan necesariamente un lapso bastante considerable de tiempo, y quizás cuando se ha agotado todo ese procedimiento, el videojuego sobre el cual se había basado ese sindicato ya no existe más. Por último, hay algunas cuestiones que no son específicamente laborales, pero que son importantes, y me gustaría también brevemente hacer algún tipo de mención. Perdón. Entonces nos encontramos, por un lado, con la cuestión del consumo de sustancias prohibidas, así como en los deportes tradicionales nos encontramos con jugadores que recurren a este tipo de drogas para mejorar su rendimiento deportivo. En el ámbito de los esports también sucede eso, y eso no tendría que producir ningún tipo de extrañeza, porque
nos encontramos ante una actividad donde en fracciones de segundos hay que desarrollar estrategias, coordinar tácticas con otros miembros de un mismo equipo, responder a situaciones imprevistas, y todo esto a lo largo de varias horas que uno está frente a una computadora y en un ámbito, evidentemente, de la propia atención que genera la competencia deportiva. Pero así también como tenemos, digamos, el consumo de sustancias prohibidas, también existen algún tipo de vericueto tecnológico donde se puede, de alguna manera, modificar la respuesta que tienen los equipos para producir algún tipo de ventaja deportiva electrónica, no ya en el rendimiento físico del jugador, a través de algún tipo de cheat, ¿no? De algún truco, de algún tipo de virus. Y esto es obviamente en todas las competencias controlado por los desarrolladores y por los organizadores. También encontramos cuestiones migratorias. ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos son conformados por participantes de diferentes partes del mundo, ¿sí? Eso a veces responde a una lógica de marketing para tener un pie en un país y en otro, y que cada país dentro de un equipo tenga un representante, y a su vez se produce el hecho que los equipos, a medida que van avanzando en los torneos, quizás tengan que ir a disputar finales a otros países. Y ahí se da el problema de que la persona, el jugador, declarar como en base a qué va a ingresar, y si lo hace como turista, se dispone a que pueda ser expulsado porque no lo está haciendo como turista. Pero al no estar reconocido como un deporte tradicional en la mayoría de los países y estar asimilado, tampoco puede decir que va a ser una competencia deportiva. Entonces esto genera alguna suerte de zona gris que deja desprotegido tanto a los jugadores como a los equipos que llevan a sus jugadores, porque si se ven privados de poder tener a sus jugadores en la final, sería un problema no solamente para el equipo, también para los sponsors, y una serie de cuestiones que generan ese tipo de incertidumbre. Con respecto a las apuestas, como todo evento deportivo con un resultado aleatorio, se producen apuestas, algunas a través de sitios generales y otros sobre sitios específicos. El auge de los eSports no es menor en este sentido, y para el año 2022, o sea que acá 2 años, se estima que el movimiento anual de las apuestas en el ámbito específico de los eSports va a ser de alrededor de 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Es un número importante. Como particularidad, en el ámbito de los eSports a veces no solamente se apuesta dinero, también se apuestan armas que se utilizan en el juego, skins, que sería la apariencia física del personaje dentro del juego, el avatar, que se puede ver. También se apuestan monedas digitales, no estoy hablando de criptomonedas, ¿no? Pero sí monedas digitales que se utilizan, tokens dentro del juego, o a veces algún tipo de bien digital propio del juego que puede ser apostado. Y por último, con respecto a las cuestiones tributarias, volviendo un poquito al primer disparador que les había comentado, de este adolescente argentino, Thiago Quinlap, es un jugador muy reconocido y que había ganado $900.000 en una competencia. En su momento, en primer lugar, en los medios se hablaba si era sujeto del régimen de los juegos de azar. Evidentemente no, porque en todo juego competencia donde haya algún tipo de habilidad por parte del jugador que determine que triunfe o no en el juego, puede acceder al premio, queda descartado lo que es el régimen del juego de azar. Pero sí después se habló del pago de ganancias. Nuestro país sigue el régimen de ganancias mundial, ¿sí? O sea que si se genera una ganancia en otro país, uno va a tener que tributar igualmente, pero para evitar la doble imposición, si en ese país
se paga un impuesto que es similar al que se debería pagar en este país, se toma cuenta ese pago. En el caso de este chico se tomó cuenta un 30% que lo retuvo Estados Unidos y acá tuvo que tributar por el 5% restante. También habría que analizar en su momento si se pasa el mínimo no imponible, si debería tributar bienes personales, si están los bienes radicados en el extranjero, qué alícuota debería pagar, y un sinnúmero de cuestiones tributarias que, bueno, sería un poco extenso analizar en este momento, pero que es importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Con respecto a las leyes y regulaciones internacionales, encontramos básicamente dos sistemas. Uno en donde se deja liberado a cada desarrollador y a cada organizador de las competencias sus propias regulaciones, y otros que establecen marcos específicos donde se insertan las competencias. Más allá de esas cuestiones particulares, existen algunos países donde han desarrollado algún tipo de reglamentación genérica con respecto a los eSports, ¿sí? Uno de los países más adelantados, en donde tiene más importancia los eSports, es Corea del Sur. Hay una asociación coreana de deportes electrónicos, KESPA, que es muy, muy importante. Corea tiene una forma de interrelacionar lo que es digamos, el ámbito privado con el público, interrelacionándolos y tratando de que en forma conjunta hagan desarrollos. Es muy común en Corea la transmisión por los medios de televisión de las competencias, tienen mucha, mucha relevancia, y es interesante saber que desde el año 2014 la Universidad de Corea del Sur asimiló los deportes tradicionales a los eSports, y esto permitió que los jugadores, que por lo general son personas jóvenes, puedan acceder a becas y puedan flexibilizar los horarios, así como hacen los jugadores de deportes tradicionales. En Suecia también tienen mucha importancia los eSports. Hay un proyecto experimental donde se están dando en los colegios públicos asignaturas relativas a los eSports. Sí, tengan en cuenta que más allá de la faz jurídica que por ahí nosotros estamos analizando, hay una serie de cuestiones que van más allá a la cuestión del negocio en sí, de los eSports, a la cuestión del marketing. Sí, es todo un ecosistema bastante complejo y es interesante verlo en forma conjunta, todas esas cuestiones. ¿Sí? En los colegios y en las universidades de Suecia son muy comunes las competencias de eSports. En nuestro país también hay competencias de eSports a nivel universitarios. En la Federación Rusa también han reconocido los eSports y los han asimilado a los deportes tradicionales, y esto permitió, como les comentaba antes, la cuestión de cuando eSports poder hacerlo dentro de un marco de mayor seguridad jurídica. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en la otra punta no existe ningún tipo de regulación, queda librado a lo que serían cada uno de los desarrolladores de eSports y los organizadores de las ligas, quienes establecen las reglas, y deben, los que quieran desarrollar algún tipo de actividad o de competencia, deben por lo general sentarse a negociar con los dueños de los derechos marcarios de los diferentes videojuegos para poder desarrollar. Y existen otras regulaciones internacionales, y al respecto a mí me parece muy interesante que, por una cuestión de que históricamente estuvimos ligados desde nuestro Código Civil y Comercial de Vélez-Sarsfield y aún hoy, con lo que es el derecho francés, cómo se ha regulado en Francia, ¿sí? Y en el modelo francés nos encontramos con que no solo han definido los videojuegos, los han tenido en cuenta en lo que en su momento fue la ley para la República Digital francesa, sí que hace una referencia al Código Fiscal francés, donde están específicamente definidos los videojuegos, sino que también tenemos una regulación específica en lo que hace a las competiciones de videojuegos
y en lo que hace al jugador en sí de videojuegos, ¿sí? No las vamos a analizar específicamente, pero quiero detallar algunos puntos que me parecen interesantes resaltar. Y por un lado, en la definición del jugador de esports, en el derecho francés, la conceptualización es de una persona que por su participación en una competición obtenga una remuneración y se halle dentro de un ámbito de subordinación con una asociación o sociedad que haya sido autorizada por la autoridad de aplicación francesa. Esto último merece una explicación, y es que el Estado francés se reserva la potestad de a cada uno de los organizadores de competencias en Francia. Hay que pedir autorización, hay que hacer un plan de trabajo, hay que asegurar de que los jugadores van a recibir los premios que se están comprometidos. En el caso de que el premio tuviese un valor económico importante, hay que contratar seguros. O sea, se establecen una serie de requisitos de seguridad jurídica a las personas que van a participar, no solo los jugadores, sino también los terceros interesados, como pueden ser sponsors, como pueden ser diferentes empresas que son contratadas para llevar adelante la competencia. Y entonces es importante esa autorización que se les da desde el Estado francés a través del órgano específico. Prohíbe la participación de menores de 12 años en los casos que se ofrezcan recompensas monetarias. Para el caso de menores de 12 a 18, exige que se otorgue el consentimiento por escrito de padres, madres o tutores. El contrato tiene una duración determinada, no puede ser mayor a 5 ni inferior a 12 meses, salvo que por el hecho de la competición o por el objeto tenga un plazo menor, y en este caso, por ejemplo, a eso me refería antes, con el tema de que puede ser un contrato para sustituir a otro jugador, puede haber préstamos entre equipos de diferentes jugadores para esos fines. Incluso ahí tendremos que tener en cuenta en nuestro país que existe obviamente el convenio colectivo de jugadores profesionales de fútbol y la ley de jugador profesional, que justamente lo que hace es salirse un poquito del régimen general de la ley de contrato de trabajo en cuanto a lo que es el contrato por tiempo indeterminado, y se establecen estas cuestiones de plazos específicos de los contratos, porque eso hace más a lo que es el objeto propio de la disciplina. El contrato de todo otro ingreso del jugador profesional, lo que se da acá también en nuestro país con respecto a los convenios colectivos de trabajo que les mencioné recién, se establece la nulidad de toda clase de ruptura por parte de una sola de las partes, y esto es en resguardo evidentemente de los jugadores, para que no puedan ser echados de los equipos sin ningún tipo de causa. A modo de conclusiones, si hablamos de lo que es el derecho del trabajo, evidentemente yo creo que pueden ser conceptualizados como relaciones laborales. Habrá que ver específicamente en su momento si se regulan en forma genérica, si se regulan en forma específica a través de un convenio colectivo, una ley específica. Creo que la ley de contrato de trabajo, si bien puede brindar un marco genérico en muchas cuestiones, no va a servir para poder darle un sustento válido a los jugadores por la mecánica propia del juego, una mecánica propia de la actividad. Yo creo que el legislador en su momento, si se decide a regular esto, tendrá varios caminos. Uno bueno es asimilar la cuestión de los esports a los deportes tradicionales. En ese caso, evidentemente, no podemos dejar de tener presente que va a haber que hacerse cargo de la cuestión marcaria, porque evidentemente el hecho de tener un elemento dentro de esta ecuación, que es el publisher, el editor, que tiene los derechos de propiedad intelectual, de propiedad en general, es como si tuviéramos en el ámbito del fútbol una persona que es la persona dueña de la pelota, si se quiere, ¿no? Para hacer una analogía.
Y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el hecho de que no solamente deberíamos proteger a los jugadores por el hecho de ser trabajadores, sino también que tenemos que tener en cuenta la muy corta edad e inexperiencia de la mayoría de los jugadores, que muchas veces se ven frente a un contrato que es muy extenso, con cláusulas predispuestas, que pueden ser a veces términos leoninos. De hecho, hace poco hubo una demanda en donde uno de los jugadores a nivel mundial, Tifu, demandó a su equipo y si bien, como en la mayoría de estos casos, llegaron a un acuerdo judicial o extrajudicial, pero no existen prácticamente sentencias porque se llegan a acuerdos, de los términos en que se habían planteado la demanda, se podía verificar de que el jugador recibía prácticamente un 20% de todos los derechos de comercialización que recibía el equipo por la explotación de su imagen, por la explotación de las transmisiones que se hacían, por la explotación de lo que él podía llegar a generar dentro de las competencias. Evidentemente hay otros equipos que pagan y pagan muy bien a nivel internacional, hablamos de salarios de varios miles de euros, pero no es el caso de la mayoría. Y por último, evidentemente, esto es algo que año a año va creciendo, que mueve una cantidad muy importante de dinero y que evidentemente el derecho en algún momento se va a tener que sentar a trabajar, a pensarlo y a regularlo de algún modo, pero evitando ponerle trabas al desarrollo de una industria que evidentemente es incipiente. Bueno, yo creo que esto hasta acá, espero no haberlos aburrido, solamente me falta decir game over. Espero que lo hayan disfrutado. Les dejo acá mis redes, si se quieren contactar. Obviamente las tiene Iván. Y bueno, nada, quedo abierto a las preguntas. Dejo de compartir y bueno, me gustaría ver qué dudas puedan tener y bueno, charlarlas. Bueno, Gustavo, la verdad que excelente. Algo es realmente, yo las veces que te escucho siempre se aprende muchísimo. Para todos, bueno, realmente un gusto, nosotros acá en el instituto, los miembros, poder tener una charla de vanguardia como es la tuya. Y sobre todo para quizás los que tienen sobrinos o hijos, es importante que empecemos a hablar de estos temas por la cuestión de que culturalmente se ve como, no sé si una salida laboral, pero sí un estilo de vida. O sea, como quizá era ir a probarse a jugar a un club de fútbol. Yo tengo mi sobrino que me habla en términos de ser o youtuber o gamer. Y entonces hay que empezar a ver que la realidad nos va golpeando y esto es, bueno, la globalización y lo internacional supera todo tipo de barreras culturales. Entonces es un tema que lo vamos a tener que abordar y siempre es mejor más temprano que tarde. Totalmente. Así que Gustavo, te paso a hacer acá hay comentarios y preguntas, todos muy buenos, y mucho acá, Virginia Chedrese, que siempre hace buenos comentarios, dice que al igual que el teletrabajo, ¿cómo es posible controlar el trabajo remoto de los jugadores? Control en términos de seguridad e higiene y el tema de contrataciones de ART en el caso de jugadores argentinos. Bueno, muy buena pregunta. Saludo para Virginia, una amiga. Evidentemente, cuando se desarrollan esas actividades desde un lugar como puede ser una casa particular, similar la cuestión que se da en temas del teletrabajo. Cuando se dan estas actividades dentro de lo que son las gaming offices o las gaming houses que les comentaba antes, esta cuestión puede ser verificada más fácilmente. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo de una actividad dentro de un marco específico donde se puede controlar qué le pasó a la persona, si estaba compitiendo o no si estaba compitiendo. Y con respecto en algún tipo de, digamos, de analogía con respecto al teletrabajo, muchas veces a los jugadores les otorgan, ¿sí?, sillas, les otorgan máquinas, les otorgan y les pagan
conexiones de internet rápidas para que puedan participar de los entrenamientos y de las competencias. Lo que sí sucede es que la mayoría de las veces, a medida que van avanzando en las competiciones, o las van a tener que ir a hacer desde una oficina en particular, de estas gaming offices, o de las gaming houses, o incluso tener que asistir físicamente a algún lugar donde se desarrolla la competencia. Y esto por dos motivos. Por un lado, por el tema de que el hecho de la competencia se transmite y eso obviamente tiene una cuestión de negocio de por medio, de una actividad que se teletransmite como cualquier tipo de competencia de otra rama del deporte. Y por el otro lado también por el hecho de que los organizadores se toman el trabajo de verificar que los jugadores no consuman ninguna sustancia extraña que les permita un mejor rendimiento, ni que tampoco utilicen equipos que puedan haber sido adulterados para obtener una ventaja electrónica que no corresponde. Bien, Virginia también acá marca algo que vos habías dicho, bueno, cómo sortear la discriminación, dada la particularidad de las contrataciones diversas posibles entre los trabajadores de diferentes países. Bueno, sí, evidentemente. Yo creo que en ese sentido las empresas tienen, y los equipos en particular, tienen que estar muy pendientes de sus protocolos para proteger a los equipos, a los jugadores, y que no se den esas situaciones. Obviamente, como interactúan con personas de otros lugares, muchas veces se ven ante un hecho que no pueden controlar porque no pueden filtrar en tiempo real la posible discriminación que les puede hacer otra persona en otro lugar. Pero sí dentro de su propia organización tienen que estar atentos, y si organizan una liga, un campeonato, lo que fuere, tienen que estar muy atentos a que no se sucedan esos hechos. Tienen que establecer protocolos de conducta que tienen que ser obligatorios para los equipos, y en ese sentido yo creo que así como en las grandes empresas utilizan el desarrollo del compliance, en esto también debería hacerse una práctica normal y habitual en el hecho de cumplir y revisar permanentemente estas prácticas para evitar el tema de la discriminación por razón de género. Y la verdad que los invito a ver el video que les había marcado porque es muy, muy bueno y muy ilustrativo de la situación. Excelente. Ángel pregunta que al no estar incluidos dentro de la ley de riesgo de trabajo, ¿qué tipo de seguro los cubriría? Bueno, un seguro, como cualquier seguro que uno contrata, uno puede generar un seguro específico para este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, obviamente, desde la mirada de uno, de abogado laboralista y desde el derecho del trabajo, uno puede estar en desacuerdo con algunas cuestiones de la ley de riesgo de trabajo, de las extensiones de la responsabilidad, pero resulta evidente que hay una protección que tiene que estar dada para un trabajador, de la cual se tiene que hacer cargo la ley de riesgo de trabajo, y que muchas veces un seguro específico no puede cubrirla. Y aparte de eso también tenemos que tener previsto algunas cuestiones que son inherentes a la seguridad social, más allá de los riesgos de trabajo y de las enfermedades profesionales, que tampoco estarían cubiertas en el caso de este tipo de jugadores. Gustavo, acá, bueno, relacionado con el tema de la responsabilidad, acá Agustín Carlos Zupa, que es vicedirector del Instituto de Derecho Laboral, de nosotros de Mercedes, te pregunta, si considera la solidaridad en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿podría considerarse a los servidores o plataformas en este sentido, así como responsables solidarios? Y a la plataforma en sí, yo lo veo difícil, pero habría que analizar si en la cuestión de quién es el que organiza la liga, quién es el que organiza
la competencia si no puede llegar a ser responsable solidariamente de los incumplimientos a los que puede estar sujeto el jugador, o bien respecto a cuestiones de accidentes y enfermedades profesionales, o incluso responder por incumplimientos contractuales más allá de lo que es el marco de la relación de trabajo, ¿sí? En este aspecto es interesante, bueno, dentro de poco, tratando en el Colegio de Abogados de San Martín, el doctor Aníbal Cuadrado, que él estudia específicamente la relación de forma, y hay un parangón en esto, una analogía con respecto a seguir el dinero, ¿no? Ver en dónde se inserta el equipo, si ese equipo genera recursos para sí mismo o si solamente se trata de un intermediario, una persona que está puesta en el medio para que el organizador del torneo, por decirlo así, se lave las manos frente a las responsabilidades de ese jugador. Pueden ser equipos que están realizados y llevados adelante de buena fe. Yo creo que la mayoría de los casos hay, pero se da la posibilidad de generar esa figura para, así como tenemos el hombre de paja en el derecho del trabajo, generarlo una especie de hombre de paja electrónico en este caso. El hombre digital sería. Totalmente. Gustavo, ¿qué te iba a decir? Bueno, acá muchísimos comentarios positivos, todos te mandan muchos saludos. Yo, por mi lado, agradecerte, bueno, agradecer al área académica, a todos los que han participado. Nuevamente, gracias por el tiempo, gracias por esta charla de vanguardia. Ya, bueno, justifiqué los motivos, pero considero que hay que seguir abordando todos estos temas, así que, bueno, adelante y muchísimas gracias. Antes de terminar, disculpe. Gustavo escribió un artículo para Robinsal Culzoni del tema, el cual es muy interesante, y a lo cual se lo facilitamos también si quieren por correo electrónico, y lo vamos también a subir seguramente a la página, pero por lo pronto también si lo quieren buscar está, y es muy interesante y obviamente amplía más el tema. Así que simplemente con eso y muchísimas gracias.